La responsabilidad de proteger a los civiles contra genocidios y crímenes de guerra o de lesa humanidad deriva de catástrofes humanitarias como las de Somalia, Ruanda, Srebrenica, Kosovo, entre otras. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2005, hace 20 años, los mandatarios apoyaron esa resolución sobre la base de 3 pilares. La responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones, la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los estados a proteger a sus poblaciones y la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un estado cuando no logra hacerlo. El último informe del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, emitido con motivo del aniversario, destaca un aumento alarmante en la comisión de crímenes atroces y la falta de acción efectiva para prevenirlos, así como un incremento significativo de la cantidad de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Las violaciones del derecho internacional, dice Guterres, son comunes en conflictos actuales como Etiopía, Ucrania, Myanmar, Israel, la Franja de Gaza, los territorios palestinos ocupados. Solo en 2024 hubo 1.637 ataques contra establecimientos de salud en 16 países. En ese año, 123 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse en forma forzosa frente a los 37 millones de 2005, es decir, de lo que ocurrió hace 20 años. Y esto, en cierto modo, se debe a la falta de acción concreta y el uso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que obstaculizan, por supuesto, la respuesta a las crisis. Para entender el derecho de proteger o la responsabilidad de proteger, estamos en contacto con Alejandro Chetman, que es decano y profesor plenario de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires e investigador independiente del CONICET. ¿Cómo evalúas, Alejandro, esta responsabilidad de proteger que finalmente, al parecer, no se cumple? Jorge, bueno, muchas gracias por la invitación. Mira, la responsabilidad de proteger como idea fue una idea quizá innovadora, muy interesante, pero que no terminó de funcionar por distintos motivos. Es decir, la idea tradicional era que íbamos a tener un sistema de reglas muy estrictas y rígidas frente a la posibilidad de estados de usar la fuerza contra otros estados, pero eso dejaba un problema que la sociedad, la comunidad internacional no había podido regular, que era la posibilidad de intervenir en un estado extranjero cuando allí se estuviesen cometiendo violaciones graves y masivas a los derechos humanos o, como vos bien señalabas, una catástrofe humanitaria. Y entonces en ese contexto surgía una tensión muy fuerte entre el principio de soberanía estatal, la no intervención y la protección de los derechos humanos. Y en 2000, impulsado inicialmente por el gobierno de Canadá, existe la idea de modificar la idea como pensamos la soberanía. La soberanía pensada como una posibilidad, un derecho de exclusión, un derecho de no intervención. La idea de la responsabilidad de proteger pretende dar la vuelta y decir, bueno, la soberanía es principalmente una responsabilidad. Una responsabilidad por velar por la protección de los derechos humanos de los ciudadanos y habitantes de un determinado estado. Y el principal responsable de esa protección es el propio Estado territorial, el propio Estado. Y si ese Estado, por algún motivo, fuese el causante de las violaciones masivas de derechos humanos, es decir, violase su responsabilidad de proteger, entonces la comunidad internacional podía intervenir. Esa idea que trató de capturar una preocupación por las violaciones masivas de derechos humanos que podían producirse al interior de un Estado, la verdad es que hoy parece de otra era, ¿no? Es decir, hoy con los desafíos frontales que la prohibición del uso de la fuerza, tal como está regulada en la Carta de las Naciones Unidas, está sufriendo por los casos justamente que vos mencionabas, hace pensar que la responsabilidad de proteger ha sido una idea interesante, valiosa, pero que ha quedado un poco de costado, dejada de lado por la historia más reciente. Que se aceleró, decías 2000, Canadá, y se aceleró en 2001 con la voladura de las Torres Gemelas en Estados Unidos, un ataque terrorista, digamos. Pero
Hablábamos de Etiopía, de Ucrania, de Myanmar, de Israel, Franja de Gaza, que evidentemente, sobre todo Franja de Gaza, hoy nos tiene en vilo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en Nicaragua? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Cuba? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Venezuela, donde se denuncian delitos de lesa humanidad y, sin embargo, el Estado sigue avasallando a sus ciudadanos? Sí, fíjate que la idea de la responsabilidad de proteger en su momento fue pensada con algún cuidado y se trató de precisar lo máximo posible los casos en los cuales se podía usar la fuerza. Y para eso se hicieron dos cosas. Por un lado, poner muy claramente establecidas cuáles eran las condiciones que habilitaban esa intervención extranjera o esa intervención internacional, diría yo, frente a la violación de la responsabilidad de proteger por parte de un Estado. Y para eso se señalaban la Comisión de Crímenes de Guerra, Crímenes de lesa humanidad, genocidio, lo que llamamos crímenes internacionales. Ese era el disparador de la responsabilidad, digamos, del desplazamiento de la responsabilidad de proteger por parte de un Estado hacia la comunidad internacional. Y el segundo punto que se marcó como condición en su momento, digamos, en la resolución del 2005, fue la autorización, la necesaria autorización por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero como vos bien sabés y un poco aludiste en tu introducción, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está paralizado. Y entonces es imposible pensar que, aún en casos de violaciones manifiestas, graves, de derechos humanos o comisión de crímenes internacionales, como lo llamábamos, o incluso de lo que se llamaba una catástrofe humanitaria inminente, es casi imposible pensar que va a haber el acuerdo necesario, dado, digamos, la capacidad de veto que tienen los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, la responsabilidad de proteger, por un lado, ha quedado institucionalmente obturada por las condiciones de voto del Consejo de Seguridad y la falta de acuerdo acerca de la posibilidad de que la Asamblea General de las Naciones Unidas dé un paso adelante y, como sugirió o aludió en 1950 en el caso de Corea, pueda ella misma reemplazar o desplazar al Consejo de Seguridad como órgano encargado de autorizar una intervención en este caso. Entonces, los casos que mencionas en América Latina, por razones políticas, están fuera de la capacidad institucional de la comunidad internacional de tomar medidas concretas. Más allá de que yo diría que en cualquiera de los casos, hoy esas medidas no deberían en ningún caso ser un uso de la fuerza, ¿no? Creo que la preocupación que está detrás de la protección de derechos humanos dentro de un Estado como razón jurídica para usar la fuerza es la obvia capacidad de abuso. Entonces, es muy difícil que se den las condiciones materiales en un Estado de violación de derechos humanos para que una acción tan drástica como la intervención militar se justifique por esa razón. Porque muchas veces las intervenciones militares o empeoran la situación o simplemente se usan como excusa para invasiones, usos de la fuerza no permitidos por el derecho internacional, como fue el caso, claro, de Ucrania, ¿no? Y hablando del poder de veto, justamente Rusia forma parte del Consejo de Seguridad y tenemos el caso de Ucrania. China forma parte del Consejo de Seguridad y tenemos el caso de los Rohingyas. Ahora, qué curioso, porque en el mundo ya no se ve mal la injerencia política en otros países, es decir, presidentes y candidatos de otros países que consiguen apoyo justamente para sus candidaturas y para su carrera política, pero no hay injerencia humanitaria, es decir, no se ha logrado la injerencia humanitaria para estos casos. Sí, fíjate que incluso te diría más que no es solamente que China y Rusia y los Estados Unidos y Francia y el Reino Unido sean partes del Consejo de Seguridad, sino que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto. Es decir, que cualquiera de esos estados que vote en contra de una resolución que podría involucrar la responsabilidad de proteger, alcanza para que esa resolución no pueda ser aprobada y para obturar cualquier tipo de medida multilateral de estas características frente a la violación
de derechos humanos. Pero te doy un dato adicional que para mí es muy importante. La responsabilidad de proteger tuvo un paso fugaz por el Consejo de Seguridad, fugaz pero muy notorio, que fue en 2011 cuando el régimen de Gaddafi estaba en Libia a punto de llevar adelante lo que en ese momento se preveía como una masacre extraordinaria frente a la existencia de rebeldes que cuestionaban su autoridad y que finalmente terminaron por deponerlo. Y ahí el Consejo de Seguridad dicta la resolución 1973 en donde se señala por primera y única vez la idea de se hace referencia explícita a la responsabilidad de proteger a a la población libia como una de las razones por las cuales se autorizaba a que algunos estados, principalmente Francia y los Estados Unidos, pero principalmente Francia, pudiese utilizar la fuerza a los efectos de proteger a la población libia. Esa resolución fue políticamente muy trabajada y se logró en un mundo ligeramente distinto al que tenemos en este último año, ni siquiera este último año, en estos últimos meses, o incluso desde la invasión a Ucrania, pero sobre todo desde los últimos meses, se logró el acuerdo necesario, pero el acuerdo, digamos, profesional acerca del resultado de esa autorización de uso de la fuerza en Libia fue que Francia excedió las condiciones muy restrictivas que le había puesto el Consejo de Seguridad y de ese modo, de algún modo, terminó socavando a la responsabilidad de proteger como una herramienta jurídica. Eso digo 2011. Si pasamos adelante, tenemos Ucrania, tenemos las nuevas declaraciones del presidente Trump, tenemos una serie de eventos que ponen todavía mucho más lejos la posibilidad de pensar seriamente en una acción coordinada, multilateral, autorizada por el Consejo de Seguridad que implique la protección de derechos humanos en forma colectiva. Que ha de ser más difícil, me imagino yo, con justamente lo que hablabas de los últimos cambios, que con Trump a la cabeza, en los cuales se está exaltando el nacionalismo, que fue el causante de las dos guerras mundiales del siglo pasado, y no el patriotismo. El nacionalismo es odio y el patriotismo es amor a tu tierra, a tu país. Y realmente, bueno, está ganando el nacionalismo frente al patriotismo y cada vez las fronteras se cierran más, inclusive. Sí, yo iría un paso más allá. Yo coincido con tu diagnóstico que estamos viendo un resurgimiento fuerte del nacionalismo, estamos viendo un resurgimiento fuerte de políticas antimigratorias o muy restrictivas en materia de migración, pero creo que el contexto es un contexto todavía más preocupante. Es decir, mi sensación y la de muchos colegas tiene que ver con que hay un desafío por primera vez en varias décadas de la potencia hegemónica mundial. Es decir, los Estados Unidos que pudieron construir a partir de la década del 90 una especie de régimen unipolar, están viendo ese predominio, esa hegemonía concretamente y ciertamente amenazada por China. Y en un contexto en donde dos superpotencias empiezan a disputarse el liderazgo de la comunidad internacional, es normal que las reglas de juego que permitían, digamos, que generaban ciertos efectos disuasorios acerca del uso de la fuerza, acerca de la violación de derechos humanos, acerca de políticas un poco más extremas, cedan, digamos, y los gobiernos, como bien mencionabas antes, se sientan con mayor libertad de hacer cosas que antes probablemente no hubiesen podido hacer. Ese contexto, digamos, de confrontación subyacente internacional que tiene un carácter claramente comercial hoy en día, pero que es una disputa mucho más profunda acerca de el liderazgo y el predominio y la hegemonía sobre la comunidad internacional,
hacen que efectivamente hoy tengamos mayores nacionalismos, mayores políticas radicales y claramente un aumento creciente y muy preocupante de la violencia. Claro, y a eso se suma evidentemente, bueno, la cerrazón que se ve en esta suerte de guerra comercial planteada por Estados Unidos, esto de, las empresas tienen que venir a mi país a fabricar, los inmigrantes fuera, inmigrantes discriminados, ¿no es cierto? Porque por un lado se recibe a sudafricanos y por el otro lado se expulsa a los latinoamericanos. Pero también esto me parece que plantea una suerte de evaluación de lo que son los organismos internacionales y multilaterales, el caso de Naciones Unidas inclusive. Ya en los últimos 20, 30 años se ha dicho que es una mole que no da respuestas. Sí, Naciones Unidas es una organización multilateral que depende en gran medida de la acción de los estados. Entonces, en un mundo en donde los estados no se ponen de acuerdo, Naciones Unidas no tiene capacidad independiente de acción. Es decir, el proyecto que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que era un proyecto mucho más ejecutivo y con ciertas capacidades propias, prontamente quedó desbaratado por la Guerra Fría y ahora es una organización de múltiples estados. Ahora, yo diría dos cosas sobre tu observación que comparto en gran medida. Primero, hace falta una autocrítica al centro de la Organización de Naciones Unidas que creo que todavía no se ve. Pero por otro lado, me parece que no hay que bajarle el precio a la creación y construcción y establecimiento de un espacio político en donde los estados puedan discutir, negociar, intercambiar ideas, hacer lobby, hacer política internacional de un modo relativamente horizontal, relativamente abierto y que genera un foro para esa discusión. Es decir, la investigación empírica sobre las condiciones que llevan al mundo a la guerra muestra que la existencia de este tipo de foros ha sido central en la reducción de los conflictos armados. Entonces, Naciones Unidas sigue teniendo un papel muy importante y el hecho de que requiera una revisión profunda, crítica, no debe cegarnos al rol fundamental que aún con todas sus limitaciones sigue cumpliendo y que esperemos que ayude a transitar este momento de profundo reacomodamiento de las grandes potencias, también en aras de los países más pequeños como nosotros. Alejandro, muchas gracias por este ratito con nosotros y por supuesto por tus conclusiones. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.